La ley de los Hilari es clara: nunca entres en la mente de un ser inferior sin permiso. Es invasivo, es peligroso y, sobre todo, es decepcionante. O al menos eso creía yo. Mi nombre es Elara, y como comandante de la flota de observación, siempre vi a los humanos como ruidosos. Seres de carne y hueso que apenas acababan de dominar la combustión mientras nosotros plegábamos el espacio. Kael era solo un técnico, un primitivo contratado para limpiar los conductos de plasma de nuestra nave insignia. Estaba allí, sudoroso, con las manos manchadas de grasa, tarareando una melodía monótona que irritaba mis sensores psíquicos. Pero entonces, ocurrió el accidente. Una sobrecarga en el núcleo de energía lanzó una onda de choque que nos derribó a ambos. En el aturdimiento, mis defensas mentales cayeron. Por un segundo, mi conciencia no estaba en mi cuerpo, sino en el suyo. No buscaba nada, pero lo que encontré no fue el caos de un animal, sino un muro de fuego y un grito silencioso que congeló mi sangre. En ese instante, comprendí que todo lo que sabíamos sobre los humanos era una mentira conveniente. Entrar en la mente de Kael no fue como leer un libro, fue como caer en una tormenta de arena. Los humanos no organizan sus pensamientos con la lógica fría de mi especie. Su mente es un tejido de olores, colores vibrantes y, sobre todo, emociones crudas que me golpearon como un martillo físico. Al principio, solo vi fragmentos: el sabor de una fruta cítrica, el frío del metal en una noche de invierno, el rostro de una mujer que sonreía con una tristeza infinita. Intenté retirarme, pero su subconsciente me atrapó. Había algo allí, un trauma tan profundo que distorsionaba su arquitectura mental. Era una zona de sombra, un recuerdo envuelto en alambre de espino emocional. Los Hilari creemos que los humanos son egoístas, que solo buscan sobrevivir. Sin embargo, en el centro de ese laberinto, encontré un altar de dolor. Kael no estaba reparando conductos de plasma por dinero o por necesidad. Estaba allí buscando algo que perdió en una guerra que mi pueblo ni siquiera registró en sus libros de historia. El recuerdo se estabilizó y me vi obligada a vivirlo. Hace 10 ciclos estelares, en el borde del sector de Andrómeda. No era una nave Hilari, era una colonia humana en un planetoide olvidado. Yo recordaba ese incidente como una limpieza de rutina contra los piratas espaciales realizada por nuestra vanguardia. Pero a través de los ojos de Kael, la realidad era un infierno. El cielo no estaba despejado, estaba roto por el fuego orbital. Vi a un Kael mucho más joven, vestido con un uniforme de miliciano andrajoso, corriendo por pasillos que se desmoronaban. El humo asfixiaba sus pulmones, y yo sentí ese ardor. Sentí el pánico de una especie que sabe que está superada en tecnología, pero que se niega a arrodillarse. Él no huía para salvarse. Llevaba algo en brazos. Un núcleo de datos criogénicos que contenía las coordenadas de las naves de evacuación civil. Si ese núcleo caía, miles de familias serían interceptadas por los cazadores Hilari que, en aquel entonces, no hacían preguntas. Lo que vi a continuación desafió toda mi comprensión de la biología. Kael fue alcanzado por un proyectil de plasma en el hombro. El dolor fue un destello blanco que casi me hace perder la conciencia en el mundo real. Cualquier Hilari habría entrado en choque sistémico. Pero Kael simplemente gruñó. Vi cómo su cerebro liberaba una inundación de adrenalina, una droga natural tan potente que transformó su miedo en una furia fría y concentrada. Se arrastró por el suelo, dejando un rastro de sangre roja sobre el metal frío. En su mente, no había pensamientos de autocompasión. Solo una frase repetida como un mantra: un paso más. Solo un paso más. Fue entonces cuando lo comprendí. Él no nos odiaba. Él nos había perdonado. Había trabajado entre nosotros durante meses, soportando nuestros insultos y nuestra arrogancia, cargando con el peso de saber que nosotros éramos los monstruos de su pasado, y aún así,
no buscaba venganza. Buscaba redención para una falta que él creía haber cometido. El recuerdo cambió. Kael no solo salvó a su gente. La imagen se aclaró y me vi a mí misma. No a la Elara de ahora, sino a una versión más joven, atrapada en una fragata de reconocimiento que había sido derribada por el fuego cruzado durante aquel conflicto. Mi nave se hundía en la atmósfera del planetoide. Yo estaba herida, atrapada bajo una viga estructural, esperando que el fuego me consumiera. Siempre me habían dicho que una patrulla de rescate Silari me había encontrado de milagro. Pero la mente de Kael me mostró la verdad. Fue él. El primitivo herido, el hombre que debería haber muerto por sus heridas, se desvió de su ruta de escape. Lo vi usar una palanca manual para levantar una tonelada de metal Silari. Vi sus músculos desgarrarse bajo el esfuerzo, escuché el crujido de sus huesos. Él me sacó de allí. Él me arrastró hasta una cápsula de escape de su propia colonia y me puso a salvo antes de que su mundo estallara. Me desperté en el suelo de la sala de máquinas, jadeando. El aire sabía a ozono y a aceite quemado. Kael estaba inclinado sobre mí, con una expresión de preocupación genuina en su rostro curtido. Su mano, esa mano que yo había visto sangrar en sus recuerdos, estaba extendida hacia mí. ¿Se encuentra bien, comandante? Ha sido un golpe fuerte, dijo con esa voz áspera y tranquila. Lo miré, realmente lo miré por primera vez. Las cicatrices en su cuello no eran de accidentes industriales, como él nos había hecho creer. Eran las marcas del fuego que soportó para salvar a una enemiga que ni siquiera sabía su nombre. Sentí una náusea. Profunda, no por el golpe, sino por la vergüenza. Durante años, los Silari nos habíamos jactado de nuestra superioridad moral y psíquica, mientras este hombre caminaba entre nosotros como un fantasma, guardando el secreto de que su especie era la única razón por la que yo seguía respirando. Intenté hablar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Cómo decirle a alguien que acabas de violar su santuario mental y has descubierto que es un héroe que tú misma intentaste destruir en el pasado? Kael pareció notar algo en mis ojos. Su expresión cambió ligeramente, una sombra de sospecha cruzó su rostro, seguida de una resignación melancólica. Él sabía. Quizás no sabía que yo había visto todo, pero sabía que algo se había roto. A veces el núcleo de energía muestra cosas que preferiríamos olvidar, ¿verdad? Susurró casi para sí mismo mientras volvía a recoger sus herramientas. En ese momento, la jerarquía de la nave desapareció. Yo no era su superior y él no era un obrero. Éramos dos sobrevivientes. Pero la diferencia era que él había elegido la compasión cuando el universo le ofrecía todas las razones para elegir el odio. Decidí que no podía quedarme callada, pero pronto descubrí que la verdad era más peligrosa de lo que pensaba. Al investigar los registros oficiales de aquel día en los archivos de la nave, encontré que los datos habían sido alterados. El rescate de mi cápsula había sido atribuido a un capitán Silari que ahora era un alto cargo en el Consejo. La intervención de los humanos no solo fue ignorada, fue borrada activamente para mantener la narrativa de que los humanos eran una especie insignificante y agresiva. Al profundizar, me di cuenta de que Kael no era el único. Había otros humanos en puestos humildes por toda la flota, todos con historias similares, todos vigilados discretamente. No eran solo trabajadores, eran un seguro de vida silencioso que nuestra especie utilizaba y luego despreciaba. La rabia empezó a arder en mi pecho, una emoción muy humana, que nunca antes había experimentado con tal intensidad. Esa noche, busqué a Kael en los niveles inferiores, donde el aire es denso y el ruido de las máquinas nunca cesa. Lo encontré sentado solo, mirando una pequeña fotografía holográfica gastada. Me senté a su lado, ignorando el protocolo. Tú me salvaste en Andrómeda, dije sin preámbulos. Él no se sorprendió. Simplemente guardó la foto y asintió. No lo hice por ti, comandante. Lo hice porque era lo correcto.
En mi mundo decimos que el que salva una vida, salva el mundo entero. Le pregunté por qué no reclamó el reconocimiento, por qué permitía que lo tratáramos como basura. Su respuesta me rompió el corazón. Si supieran de lo que somos capaces cuando nos movemos por amor y no por miedo, nos destruirían por completo. Prefiero que piensen que somos débiles mientras podamos seguir ayudando desde las sombras. Me levanté de aquel banco con una resolución que cambiaría el destino de ambas especies. No iba a dejar que su sacrificio fuera en vano. Si la mente de un solo humano podía albergar tanta nobleza, el universo necesitaba saberlo, incluso si el consejo intentaba silenciarme. Comencé a transmitir los recuerdos que había copiado involuntariamente, las imágenes de valor, el rescate, la verdad sobre Andrómeda, a todos los canales abiertos de la flota. No como un informe oficial, sino como una onda psíquica pura. En toda la nave, los Hilari se detuvieron. Por un momento, todos sintieron lo que era ser humano, el dolor, el sacrificio y la esperanza inquebrantable. Kael me miró y, por primera vez, sonrió. Sabía que la era del silencio había terminado. Los humanos ya no serían los salvadores olvidados. Hoy, el universo aprendería que la verdadera fuerza no está en la tecnología, sino en el corazón de aquellos que deciden salvar a sus enemigos. Y yo, por fin, me sentía orgullosa de estar a su lado.